Gracias por permanecer ahí luego de este retorno. Ya estamos junto con Jacinto Ascensión, con quien podemos ver todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en la República Dominicana. Así que satisfecho, Jacinto, de poder volver a participar aquí desde el estudio de Telecanal 28. Saludos, muy buenos días a ese público televidente que siempre sigue este espacio Voz para el Cambio como una ventana abierta de posibilidades. Saludo al colega Juan Francisco de la Rosa, a Alfonso Torres Ulloa, a Freddy, que estará también integrándose, a Aristóteles Ponce Rate, y a todo el equipo que hace posible que este espacio se mantenga y llegue hasta usted. Le escuchaba a Juan Francisco en el camino, analizando lo que pasó ayer en esta contienda electoral interna del partido que está en el gobierno, en el poder, que es el PRM. Usted dice como si fuera un fenómeno de que el presidente sacara más del 90%, imagínense. Dice que guerra avisada no mata soldados. Entonces cuando va a llover, entonces hay señales. Yo creo que una persona que se ha diligenciado un partido, un poder hacia su figura, entonces lo normal es que la gente le siga apoyando para mantenerse en el poder, Juan Francisco. Entonces no hay sorpresa interna. Yo no he visto a nadie que le ha ganado una contienda así, siendo el candidato presidente de la República. No lo he visto, al menos que el candidato salga de ese espacio, de ese ruedo, y ponga a los caballos a correr y luego era elegir uno. Y tal vez así puede perder. Pero siendo el mismo presidente que está en medio de esa contienda, él para quedarse como candidato dentro del partido, ya usted sabe lo que implica eso, un presidente, un candidato presidente con todos los ministerios, con todos los recursos del mundo. Entonces, al final, lo que pasó ayer, creo que hasta poco sacó. Yo creo que él habría que hacer un análisis ahora, porque ese 8% que le falta, entonces es posible que es el mismo 8% que le falte para irse en una primera vuelta ya con una contienda electoral, apostando realmente por la candidatura de reelección presidencial. Y creo que sí podemos, dentro de ese fenómeno, podemos sí enmarcar que es la primera vez realmente que ya sea el PRD, ya sea el PRM, hace una contienda, hace una actividad electoral de elegir a sus candidatos, a sus sin sillazos y sin conflicto, sin heridos, sin problema, aunque en esta va a haber algunos problemas, pero no tanto en eso que pasa en lo inmediato, en el proceso ahí mismo calientico. Entonces para mí sí hay un fenómeno o algo diferente que podemos aplaudir a la familia PRMista por acudir masivamente a elegir los próximos candidatos que se van a medir dentro de lo que es las elecciones de febrero del próximo año. Así que felicitamos, y se habla que más de 500,000 de personas realmente acudieron a la zona. Bueno, ya tenemos ahí al doctor Freddy Ferrera, un hombre de una cultura política. Es un hombre muy joven todavía, pero que supera los 40 años de praxis política. Sigo insistiendo que fue un error garrafal de Ramón y de Guido no negociar y exponerse a una derrota de esa naturaleza. Pero ya tenemos ahí al doctor, él que analice como le guste el fenómeno o que ponga el tema que él quiera. No, que la analice como político, porque el doctor es político y sobre todo que está también, se va a medir en la contienda electoral. Pero usted no oye lo que yo digo, que tiene más de 40 años en política. No, entonces sería bueno y sigue joven. Escuchar de él también su apreciación de lo que pasó ayer en el PRM en estas elecciones. Adelante, doctor, no se lleve de Jacinto. Bueno, muy bien, muy buenos días, Jacinto, muy buenos días, Juan Francisco, con nuestro control, Natanael Félix, y sobre todo al público, los hombres y mujeres de bien que nos sintonizan cada lunes en su programa Voz para el Cambio. Yo pienso de manera
obligatoria, ¿verdad? El tema de hoy tiene que ser la convención interna del partido de gobierno, el PRM. A mí, en términos generales, no me sorprende los resultados de la contienda de ayer por dos elementos. En primer lugar, un presidente en reelección difícilmente pierda una convención interna en su partido, excepto que haya un liderazgo tan fuerte que lo adverse dentro del partido que le pueda ganar las primarias. Pero fíjense que en la historia nuestra no ha habido todavía un presidente, porque el presidente tiene tiene en su favor, en primer lugar, es que tiene la capacidad para imponer la agenda que quiere que se discuta en el país, puede llevar la opinión pública para donde quiera, porque no es un secreto que los presidentes tienen en su nómina, pues, personas, ¿verdad?, que se encargan de eso, de condicionar la opinión pública. Y hemos visto que este presidente y su equipo de asesores de prensa han manejado ese elemento con una gran maestría. O sea, llevó el debate, lo ha llevado durante estos 3 años por donde quiera. Y en la última jugada, este diferendo que hay con Haití, pues obviamente lo aprovechó a su favor. A su favor, además, como decía, el otro elemento es que ni Guido Gómez Mazara ni Ramón Alburquerque realmente representan al interior del partido una fuerza que le pueda poner obstáculos, ¿verdad? Que le pueda poner el frente dentro de ese partido al presidente que está en reelección, está en repostulación. Y ya se puede hablar de que va a buscar la reelección en las elecciones del próximo año 2024, en mayo del 2024. Lo que sí creo que debemos analizar nosotros, que tenemos, nosotros tres tenemos incidencia en lo que es el Santo Domingo Este. Allí yo, a mi entender, sí se dio lo que yo considero una especie de sorpresa, con la escogencia de Dio Astacio por encima de Manuel Jiménez, que aunque Manuel no ha tenido todas consigo, creo que ha cometido varios errores, pero lo que no se ha cuestionado tal vez es su moralidad, que es su honestidad en el manejo de los fondos. Sí, una centralización excesiva de la gestión y sobre todo por ese celo probablemente el tema principal, que es por donde se miden a los alcaldes, sobre todo el alcalde de Santo Domingo Este. Esa es la demarcación, yo diría, que más conflictiva, es la demarcación más difícil de manejar en todo el país, conjuntamente con la ciudad de municipio cabecera de la provincia de Santiago de los Caballeros. Esas dos, pero ¿qué les digo? Me sorprendió porque había muchos candidatos que yo consideré, o sea, no me sorprende la derrota de Manuel, porque sabíamos que dentro del partido, pues no gozaba del favor de los PRMistas. En primer lugar, no era PRMista de inicio, fue postulado por otros partidos, creo que por el Frente Amplio, las 2 ocasiones que fue candidato a la alcaldía por el Frente Amplio. El PRM en el 2020 se vio obligado ante la ausencia de otros líderes, pero habían otros líderes nativos del PRM, del PRD, en su inicio, PRM luego, que yo pensé que podían hacer un mejor papel. Nos referimos a Bertico Sosa, hay una joven que también se decía que tenía mucha simpatía, la ausencia en el debate de otro líder del partido, bueno, tuvo sus problemas, incluso implicado en actos de corrupción. Nos referimos a Adán Peguero, posibilitó probablemente la escogencia de Dio Astacio, que tampoco viene de la autóctono, no es autóctono de las filas del PRM, sino que en más de una vez se postuló por otros partidos, específicamente fue candidato, creo que a senador en un momento determinado, a la sindicatura, no recuerdo, en el 2016 por el PQDC. O sea, eso para mí sí es motivo de sorpresa, cómo se dieron esas elecciones. Reitero, no
por la no escogencia de Manuel Jiménez, sino por la escogencia de Dios, que tampoco no viene de ese partido, y no sé, no me luce que tenga el suficiente arraigo para competir en unas elecciones en ese importante y gigantesco municipio, tal vez con los candidatos de otras fuerzas, sobre todo si logran algún tipo de avenencia. Doctor, señor, hablaba de la parte magistral, cómo este gobierno maneja el tema de las redes sociales, el tema de la comunicación. En general, la comunicación. Hablaba de lo que pasó aquí, lo que sorprende, y uno mirando, es que yo no estudiaba de comunicación, hay cosas que uno la va aprendiendo en el camino. Ayer el presidente de la República inició desde el Palacio con algo simbólico, lo que es el cerrando el mes de la Biblia. Sí, sí, sí. ¿Quién estaba ahí? Entonces, el candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este. Imagínense qué implica eso en lo que es la comunicación en plenas elecciones internas. Ese candidato estando al lado del presidente de la República, él es el que representa lo que es todas las congregaciones evangélicas con un asiento en el Palacio Nacional. Son las cositas que uno, para poder ver cómo se puede manipular la conciencia de una población, y sobre todo, imagínense, la parte religiosa, cristiana, pero también a los compañeros de turno que están tal vez con un trabajito dentro del gobierno, que realmente tener esta figura al lado del presidente de la República, lo que puede influir realmente en la decisión del voto. Yo diría, sí, adelante, Juan. Le falta el respeto a usted y me lo falta a mí también. Él dice que él no ha estudiado comunicación, pero fue Juan Pablo Duarte que dijo que la política es la ciencia más avanzada, pero es después de la filosofía. Entonces, si él estudió filosofía, él domina todas las otras ciencias. Entonces, que no haga eso. Es un exceso de humildad de él. Bueno, yo diría que lo que establecemos, claro que sí, el presidente en reelección ha tenido una participación mediática. Fíjense que ha venido en medio de su figura realmente, ha sido en todo este periodo, en todo este periodo ha sido un presidente sumamente abierto a los medios y sumamente presente en todas las actividades a lo largo desde que tomó el poder en el 2020, todo se ha centrado en la figura del presidente, pues igual que Danilo, ¿verdad? En su primer periodo, ustedes recuerdan que el primer acto público fue saltando un charquito, y esa fue la foto que se difundió por todo lo ancho y largo del país, y ya desde ese momento dejó entrever que 4 años para él no era lo suficiente, que quería 4 más, y luego 4 más, que intentó por todos los medios ir a un tercer o cuarto periodo, o sea, eternizarse en el poder, y no dudo que este presidente también tenga las mismas apetencias. Y es que desde el poder, pues yo pienso que pierden la perspectiva de la realidad nacional y todo lo quieren pues entrar en su persona. A veces reciben, porque no crean, siempre hay un coro de áuricos que le habla al oído a los presidentes, y esto no es nuevo, lo vimos en el 1926, básicamente cuando asume el poder el presidente Vázquez, en el 24, perdón, cuando asume el poder, luego que las fuerzas interventoras pues deciden que deben pasar a un segundo plano o a un primer plano, aunque detrás del telón asume el poder el presidente Vázquez, y desde ese momento que asume el poder comenzó a escuchar consejos de sus áuricos que le decía que él tenía que continuar en el poder, e incluso en el 28, que le tocaba ya dejar el poder o hacer una reelección,
el hombre simplemente oyendo los mensajes que le hablaban al oído, decide no solamente no ir a la reelección, sino que decide prolongar el mandato, aduciendo una chicana jurídica, continuar el mandato, quitando al vicepresidente y declarándose prácticamente mandatario único, casi como un dictador, y en el 30 quiere reelegirse, y ahí es que viene, ahí comienza la larga noche que duró 31 años con nosotros. Me refiero al ascenso al poder de Trujillo, que estaba ahí a la sombra, acechando cualquier oportunidad para colarse, hacerse con el poder. Entonces, lo que hemos tenido después, en esta etapa republicana, después de la muerte de Trujillo, son las mismas cosas. Los presidentes se quieren eternizar en el poder. Por eso vimos a Balaguer, que contra viento y marea desde el 66 se mantuvo en el poder. Desde el 66 se mantuvo por 12 años consecutivos, se dio el poder por poco tiempo y volvió y pretendía quedarse, solo que al final, al igual que Vázquez, pues tuvo que ceder el poder en medio de unas negociaciones. Recuerden aquella vez cuando siempre se dijo que hizo fraudes, y en un momento determinado las fuerzas políticas de la nación se coadyuvaron y dieron al traste con aquella modificación constitucional en la cual Balaguer solamente gobernó 2 años en ese momento, y hubo toda una modificación que luego de la Constitución, ¿verdad? Que luego se subsanó en el 2010 con la Constitución elevada por Leonel, que también buscaba de una u otra forma eternizarse en el poder. Luego hizo lo mismo Danilo Medina, cambió también un poco la Constitución, solo que no lo logró, no porque no tuviera el deseo y tal vez no tuviera la posibilidad dentro de su partido, sino porque ya el patrón de todos ellos decidió que ya no más de Danilo. Pero lo que tenemos hoy en día es el mismo libreto, los mismos resultados. Presidente que se quiere reelegir tiene todos los medios, comenzando por el presupuesto, es quien asigna obras, es quien enriquece grupos, es quien le da privilegios a familias y grupos económicos y sociales. Y hoy en día ya tal vez, a diferencia de Balaguer, que utilizaba los cuerpos armados, incluso salían los guardias en su momento con pañoletas coloradas en la punta de los fusiles, ahora aquí simplemente manejamos un presupuesto que se distribuye muy prolijamente entre lo que hacen opinión pública, excepto este programa, lógicamente, ¿verdad? Pero muchos de los programas hermanos pues reciben de una u otra forma, se ha dicho que unos 8,000 millones de pesos, que es una fortuna. Por eso que usted está diciendo, vamos nosotros también a darles fuerza a lo que usted afirma, que lo lamentable de esto es que ese presupuesto nacional se engrose con préstamos, que después ese dinero se utiliza haciendo obras. Los presidentes, los gobernadores van a dar primer Picasso sobre la base de préstamos que hace el país para hacer unas obras que ojalá le den resultado a la nación, que no sea como Punta Catalina, que la hicimos y no ha servido para nada. Bueno, ha servido. No ha servido para abaratar la energía. Ahora hay más apagones que antes. Más apagones, y los precios, yo no sé ustedes, pero yo donde quiera que voy, en el territorio dirigido por las 3 EDES, yo oigo el mismo clamor, sobre todo de esta clase media, que es la que paga los platos rotos, que la energía se le ha subido a veces hasta en un 100% los precios de recibo de luz, de recibo de energía en los hogares. Los comerciantes se han quejado de que se le ha subido la energía, los empresarios incluso dicen que, bueno, que ellos tienen otra manera de negociar sus contratos de energía, compran en el mercado spot, como se llama, más económico, pero las amas de casa, los hogares, han visto como, bueno, no tienen, ¿cómo se llama? No tienen de espalda, manos arriba y no te muevas con esto del recibo eléctrico.
Así estamos nosotros, estamos convocados a una brevísima pausa. Nuestro contacto, regresamos de inmediato.